optar al título de geólogo. Antes de comenzar con esta presentación final de Cristian, quisiera presentar a la comisión que va a examinar esta tesis o que ha sido parte de esta memoria de título. Voy a comenzar por mi lado derecho, izquierdo de ustedes, el profesor Francisco Hervé, al profesor Claudio Millacura, al profesor Luis Aguirre, profesor Reinaldo Charrier, profesor guía de esta memoria, y yo, como parte de la comisión, Marcelo Farías. Entonces, la verdad es que es bastante sorprendente. Creo que esta es una de las memorias más concurridas que ha habido en el último tiempo acá en geología, pero entendemos también el contexto y entendemos también, obviamente, la temática que tiene, que probablemente tenga una cierta contingencia actualmente. Entonces, muchas gracias por haber venido. Entonces, ahora los dejamos con Cristian, que nos va a dar una exposición relativamente breve de su trabajo. Sí. Aquí, bueno. Tal como decía el profesor Faría, le voy a presentar fue acuñado por primera vez por la geóloga estadounidense Dorothy Vitaliano en 1968, y lo que ella postulaba es que esta era la crítica. Ebemer era un filósofo griego del centro antes de Cristo, que postulaba que los dioses griegos en sí no eran dioses, sino que eran personas que hicieron cosas extraordinarias en ese momento. Y con el pasar de los siglos y las generaciones se fueron convirtiendo en dioses. Entonces esa fue la primera forma en que ella explicó la geometología. Posteriormente ella escribió un libro, Leyenda de la Tierra, en el cual fue dando posible explicación del mito de la Atlántida, en el cual ella postula que en el siglo XV a.C., en una erupción volcánica en el mar Egeo, en el Santorini, este volcán erupcionó y acabó con la civilización minoica que estaba en la isla de Creta. Ya, existe otro trabajo en torno a la geomitología, que, como la profesora Petit Brul, que es una historiadora que trabaja dentro del volcanismo, el astrónomo australiano cultural Joan Hamaker, entre otros. Sin embargo, hay otros trabajos anteriores a la acuñación de la geomitología que se podían considerar como trabajo de geomitología. En particular, el profesor Rodolfo Lenz, lingüista, fue el primero, profesor alemán, radicado en Chile, fue el primero en proponer de que la cultura mapuche encerraba muchas enseñanzas en torno al tema de lo que son volcanismo y los terremotos. Y un ejemplo de geometología, tal como le dije recién, el astrónomo cultural Johannes Hamaker menciona de que este cráter, que se conoce como Buxet Bluff en el centro de Australia, que es del Cretácico, tiene una leyenda asociada a su formación, ¿ya? Por el pueblo Rente, que también es muy similar a la explicación científica de la caída del meteorito. ¿Ya? En particular, la leyenda del pueblo Rente, en el tiempo del ensueño, en el principio, menciona de que mujeres guerreras que estaban en el cielo hechas de estrellas tenía una festividad, y una de ellas tenía un infante, una guagua, del cual cayó de su cuna, cayó de la cuna que está en la Vía Láctea. Este infante cayó, formó un cráter, y desde el lugar de impacto, los restos del infante formaron la vegetación, el agua, las personas y los animales. Ya, en particular, la gente de ese pueblo sigue comentando que hay evidencia en eso, porque la constelación Corona Australis correspondería a esa cuna, según ese pueblo indígena de Australia. Teniendo esto como un incentivo para ustedes, ahora se puede entender mejor lo que es el objetivo general, que es demostrar esta idea de que los procesos geológicos que suceden en la zona de la Araucanía y alrededores, entre Concepción y Chiloé, que han sucedido en el pasado y que siguen sucediendo en el presente, han influido de forma notable en las creencias y prácticas culturales del pueblo mapuche, en el territorio mapuche, en el cual vamos. Y han dejado una memoria perdurable en forma de mito y leyenda, los mexicanos los perros. Y también dejaron una impronta notable en lo que son las toponimias de los lugares, que también se lo explicaré más adelante. La metodología de trabajo, de la cual desarrollé estos 2 años, fue una extensa regulación bibliográfica, tanto de la cultura mapuche como de la geología. Y dentro de lo que es la geología, se estudió la zona de Concepción, o sea, entre Concepción y Chiloé, que es el Gualmapu. Y también se buscó ejemplos en el mundo que hayan desarrollado de alguna forma esto. Todo esto con la idea de hacer cursos de información.
También se hicieron entrevistas y conversaciones en terreno, tanto con gente mapuche como gente que administra el museo. Y también participé durante 5 años en curso de Mapudungun. La idea de esto fue de alguna manera sumergirme más en lo que era mi ascendencia, pero también resultó que fui aprendiendo mucho más con esta investigación. Y finalmente, dentro de la metodología, usé software de GIS, en este caso QGIS y ArcGIS, Envy y software de diseño como Illustrator para poder evidenciar estos cruces de información que fueron mencionados acá al principio, en forma de mapas. Terminando con esto, dentro del marco teórico que desarrollé para poder hacer este vínculo de la geología con la cultura mapuche, revisé muchas definiciones de mito. Y una de las cosas que voy a mencionar es la funcionalidad del mito, que según el profesor estadounidense rumano Mircea Eliade, mencionaba que el mito, la leyenda en sí, nos permiten entender la psicología de un pueblo, de una nación, entender su costumbre, el por qué hacen las cosas, de cierta forma y no de otra forma. Y una de las cosas más, uno de los exponentes más importantes de mi trabajo, como en el marco teórico, son las propuestas del filósofo francés Claude Lévi-Strauss, quien postulaba en su teoría que inició él, que se llama estructuralismo, que cada aspecto que uno estudia, que son las ciencias, la política, la cultura, las artes, cada ente tiene en sí una estructura, una lógica que lo explica. ¿Ya? Y en particular, con respecto a la geología, le afirmaba lo siguiente, lo cual les leeré. Cuando era niño, mi curiosidad se centró durante un tiempo en la geología, cuyo problema también reside en intentar comprender lo invariable de la enorme diversidad del paisaje, es decir, en reducir el paisaje a un número finito de datos de operaciones geológicas. Eso es algo que tenemos nosotros con la geología estructural. Y uno de los postulados más importantes que ofreció él fue 2 formas de razonamiento humano, que él explicó durante muchos libros. Uno de ellos, lo que nosotros estudiamos en esta facultad, que el pensamiento científico es tomar en base a postulados, axiomas, conjeturas, intentar entender acontecimientos. ¿Ya? Estos acontecimientos pueden ser, por ejemplo, fórmulas para poder entender el desplazamiento de los cuerpos celestes o fórmulas para poder predecir el comportamiento de sustancias químicas, tales como el carbonato con el vinagre. Ya, este pensamiento en sí no tiene mucho tiempo, tiene un poco más de 3 siglos, y que nació con el matemático francés René Descartes. Sin embargo, el pensamiento o la forma de razonamiento que nos llevó a existir hasta el día de hoy es el pensamiento que tiene alrededor de entre 15.000 a 20.000 años, que es el pensamiento salvaje que uno dominó Lévi-Strauss, mítico, o la lógica de lo concreto, que es en base a la observación de acontecimientos, en este caso la caída de algún meteorito, una erupción volcánica, algún terremoto, la gente que subvivió a esos fenómenos, en base a sus creencias, generaron lógica de entendimiento, que son estructuras. Y esas estructuras son los mitos y leyendas. Es decir, los mitos y leyendas tienen una función educativa preventiva, en base a fenómenos naturales, que tienen a enseñar como desastres naturales. El último concepto que vamos a revisar dentro del marco teórico es el sincretismo, que es, en palabras simples, la fusión de creencias que son invisibles entre sí. Un ejemplo claro que nosotros vivimos en nuestro país es el sincretismo entre la creencia católica con la creencia indígena. Y aquí tenemos 2 ejemplos dentro de la cultura mapuche, que en la zona del Lumaco se encuentra la Santa Piedra del Lumaco o María Guacolda, que correspondería a un sincretismo entre lo que es la pareja de Lautaro, María Guacolda, con la Virgen María. Y este sería la casa de esa mujer, la cual resguarda el lugar. Y la festividad, que es el 19 de enero, esta es la festividad vigente más importante de la cultura mapuche hasta el día de hoy. Y otra, la que está a la izquierda, es una misa que se hace en la península de Chanchán, en Puerto Saavedra, cercanía de Puerto Saavedra, en la cual la gente mapuche Cuyiche pide por la abundancia de la pesca o por la agricultura del sector. Como esta es una memoria que tiene una memoria en geología, tengo que explicar brevemente que el marco geológico de la zona de estudio. Ya, la zona que les explico es entre Concepción y Chiloé, en el cual se preservan las grandes macroformas del país, que son la comunidad de la costa, la depresión central y la comunidad principal.
En la cordillera de la costa tenemos extenso afloramiento de la serie occidental y la serie oriental de rocas metamórficas y metasedimentarias en el Paleozoico, el Triásico, incluida por granitoides de paleolito costero, en este caso el Paleozoico superior y Cretácico superior. La depresión central tiene unos fuertes, potentes sedimentos que son tanto de las avalanchas y la ares volcánicos de la zona. También tiene potentes sedimentos que son de morrenas de la última glaciación del Pleistoceno al Holoceno, y actualmente está siendo modelada por los ríos del sector. Con respecto a la cordillera principal, existen alrededor de 30 volcanes en el sector, en cuyas erupciones van desde la hawaiana hasta la frata magmática, una amplia variedad de tipos de lavas, y el sector ha sido fuertemente modelado por las últimas glaciaciones del Pleistoceno al Holoceno. Nuevamente, como esta memoria que también vincula a la cultura mapuche, también tengo que darles un barniz lo que es la cultura mapuche, o unas ideas al respecto. La gente mapuche ya le tenía el nombre a la gran macrofauna del país, que son la cordillera de la costa, la depresión central y la cordillera principal, y estas son las tierras del este, o la pampa argentina en este caso. Y aquí se muestran imágenes alusivas a esta gran macrofauna del país. En particular aquí se tiene la recolección del Cochayuyo, del Coyó, por la gente mapuche cuyiche. Aquí están los llanos del Valle Central, y aquí está el volcán Lanín con la Araucaria en el sector. Algo importante que se puede, aquí ya vamos dentro de lo que son mis propuestas, algo que pueden usar los geólogos como herramienta para sus estudios, algo que generalmente ha sido usado por la lingüística, por las ciencias sociales, que es el estudio de la toponimia. ¿Por qué? Porque la toponimia encierra proceso geológico en su nombre. Si uno se sumerge en el idioma, en este caso una y empieza a estudiarlo, va entendiendo que el nombre en sí hace referencia a algún proceso geológico observado, como una erupción volcánica o algún tipo de roca, la forma de un cerro del sector o la característica de los suelos. Y algo importante tener en cuenta es la dispersión de un idioma, ¿ya? Que a la vez tiene relación con la toponimia, la dispersión de la toponimia en caso indígena. Ya, según el profesor Esteban Elise, argentino, en el año 60, él postulaba que Sinapudungún y su toponimia en sí abarca desde lo que es la cuarta región hasta la Chiloé, en el sector chileno, y llegar hasta la localidad de Buenos Aires, en este caso en Argentina. Ejemplo de un geólogo puede estudiar. Por ejemplo, algo muy conocido por nosotros, que es el Cerro Huele, o sea, Santa Lucía, llamado también Huele. El nombre Huele en sí encierra un significado que uno tendría a pensar por qué la gente le decía esa forma. En este caso, el jesuita Andrés Febre, en 1765, mencionaba que significaba mala fortuna, desgracia, fatalidad, maldito o muerto. ¿Ya? Aquí tenemos una parte de la película. Ahora, estudioso de la cultura mapuche, como el profesor José Rentúa, mencionaba que la gente mapuche sembraba en claros de bosques, en la zona de Arauco, o también sembraba en las pendientes de los cerros con provistas de humedad. Ya, teniendo ambas cosas presentes, y también que las crónicas españolas mencionaban de que casi el cerro Santa Lucía era una especie de novillazo, cuya única finalidad que encontraron en su momento fue colocar un fuerte en su cima para la protección de la ciudad. Teniendo esto presente, uno ya puede entender por qué decía esta mención, ¿ya? Si ustedes observan, la constitución litológica del Cerro Santa Lucía son basaltos, ¿ya? Que el cerro, antes de que el intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, lo convirtiera en parque urbano, tal como lo conocemos hoy día, era un cerro desprovisto de vegetación, desprovisto de humedad, ¿ya? Solamente roca presente. Entonces, ahí uno puede tener la presunción de por qué la gente mapuche tenía esta connotación al cerro. Porque en el cerro no se podía sembrar o no había vegetación con la cual uno parecerse. ¿Ya? Y otro ejemplo que yo le decía son características de suelos. Por ejemplo, al norte de Pucón, en la zona de Quelhue, hay estudios de Cernajunín del 2004 que mencionan de que este sector está propenso a sufrir desastre a causa de laves. ¿Ya? Y el sector de por sí, a través de mitos y leyendas mapuche, Nuclán y Apeus,
mencionan que efectivamente este sector se inunda, ¿ya? ¿Y por qué es importante empezar a estudiar la toponimia como geólogos? Porque Kelwe viene de rojo, el Kelwe, y Hue, que es lugar o tierra. Entonces es una tierra roja, o lugar rojo. El Selmajumín da testimonio de eso porque el sector tiene fuertes sedimentos y bioclastos que están fuertemente oxidados, que le da el color rojo al suelo. Y aquí tenemos ejemplos, esto nuevamente son ejemplos de que si uno empieza a estudiar lo que es el idioma, uno puede empezar a evidenciar que la gente mapuche era muy observadora de su entorno. En particular, con lo que son las erupciones, esta frase encierra un pasado que el cual no fue visto, pero que la gente lo empezó a narrar. Por eso está destacado el erque. El erque significa eso, o da testimonio de algo que no fue visto, pero que la gente en el pasado lo evidenció y lo empezó a contar a través de las generaciones. Y aquí hay un ejemplo de las grandes salidas de agua, que son los lahares, los tsunamis, los desbordes del lago del río, que tenían un mismo nombre. En este caso, tripaco, que tripa significa salida y cos es agua, entonces una gran salida de agua. Aquí este es un barrilo que es la cultura, o sea, la cosmovisión mapuche según la profesora Greve, que mencionaba que la cosmovisión mapuche presenta una estructura simbólica, dual y simétrica basada en parejas de oposiciones. Ella fue la primera en proponer a la academia de que la cultura mapuche se podía estudiar, ¿ya? Y ella mencionaba de que los puntos cardinales tenían una connotación en este caso con el bien y el mal, y a la vez tenía connotación con los colores, que a la vez son de los planos de existencia que tenemos. En este caso está el cielo, como el bueno mapu, la parte baja del cielo, o el anca bueno, la profundidad de la tierra, que es el Minchimapu, y la superficie que nosotros pisamos, la superficie terrestre, que es el mapa. En Argentina también es muy similar esto, solamente que la única diferencia es que el oeste, para la gente mapuche, en el caso chileno, le decían Lasque, y en el caso argentino le decían Num. Y ella también identificó de que esta idea de la contraposición del bien y el mal, los colores y los puntos cardinales, están todos simbolizados en lo que es el diseño del cultrún. El profesor Foster mencionaba de que la gente mapuche no entendía las cosas separadas entre sí, como lo hacemos ahora en la ciencia, en el caso de la ciencia de la Tierra como nosotros, sino que todo estaba relacionado, todo formaba una totalidad o una unidad. En particular, el buen mapu, o el cielo, eran a la vez 4 niveles del cielo, que a la vez están asociados con los niveles del trama alimentario. La parte baja del cielo es donde navegan seres como el Chiburfe, que se pueden entender actualmente como las bombas volcánicas o los cometas, o estrellas fugaces. La parte de nuestro plano de existencia, la superficie nosotros pensamos que es el mapu, donde está la gran error que forma el país, también es el reino del mundo, como la tectónica. Y la profundidad de la tierra, o lo oculto, lo que no se ve, que es el Minchimapu, también tiene otros nombres que revelan cualidades de la profundidad de la tierra, que esto explicaré más adelante. Ahora la profesora Greve afirmaba de que estos niveles o planos de existencia, si son 7 o 4, dependiendo del caso, están simbolizados en el altar de la Machi, que es el rebo. Y ahora vamos a entrar de lleno a las identificaciones que hice yo como geólogo dentro de los mitos y leyendas mapuche, los CP1 Trampa. Ya, los fenómenos que identifiqué van de lo que son los fenómenos que suceden en la cordillera principal, volcanismo principalmente, terremotos, lahares, y hasta la zona costera, que son tsunamis, deslizamientos de tierra en la zona costera, aunque también hay leyendas que mencionan zonas marinas y caída de meteoritos. Autores anteriores, como el lingüista Rodolfo Lenz, en 1912, habían ya propuesto de que se puede hacer esta especie de vínculo, ¿ya? Él afirmaba de que la iridescencia nocturna, en este caso el volcán Villarrica, sería una forma de visualizar Pillán, que se tenía como un dueño de los volcanes, pero también él menciona de que son los relámpagos o descargas eléctricas silenciosas o en día despejado. Eso también sucede ya porque las celdas de tormentas que forman estos tipos de fenómenos atmosféricos, lo que es como esta punta que los estadounidenses llaman esta forma una nube de yunque, en la punta del yunque sucederían estas descargas eléctricas en día despejado, o como decía Rodolfo Lenz, descargas eléctricas silenciosas. Otros de los
los seres míticos que ya fueron estudiados de esta forma es el Cheulfe o el Cherupe, que tal como pueden observar aquí, hace alusión a la bomba volcánica de los cometas. Y algo importante es que la folclorista italiana Beata Sauniri en 1918 ya menciona de que los Cheulfe serían estas rocas que salen de las cráteras de los volcanes y que van saltando de un volcán a otro. ¿Ya? Esa es la forma en que ella lo describió. Y este es un ejemplo tomado por el historiador Tomás Guevara en 1908, en el cual los Cheulfe también corresponderían a nubes de cenizas. ¿Por qué? Porque si ustedes van tomando en cuenta las palabras en amarillo, es una nube que antropomorfizada en forma de hombre a caballo, bota fuego por su boca, relámpagos en su andar, viajando por el aire hacia el sur, y que en el lugar donde se asienta esta nube es donde moriría un jerarca o un jefe mapuche, ¿ya? Y este fenómeno de antropomorfizar los fenómenos naturales aún sigue en el día de hoy, porque gente del sector de Puerto Montt mencionaba o identificaba que la columna volcánica del volcán Calbuco en el 2015 la tomó como una mujer embarazada, tal como se ve en la forma, tiene un símil con esa forma. El Cheulfe se ha identificado como bomba volcánica, pero es un ser dentro de la mitología mapuche que vincula la profundidad de la tierra con la parte baja del cielo. ¿Ya? Y ahora vengo a explicar por qué estos nombres del cielo han mucho significado. Ya, el Cosqueche Mapu, la tierra de la gente de Pan, tendría esta connotación porque la forma fracturada que tiene la bomba volcánica es similar a la forma fracturada que tiene la tortilla del pueblo, que son cocinadas en las cenizas, en las brasas que quedaron que es un alimento típico de la zona del sur del país. ¿Ya? También se le conocía como Trufque Mapu, la tierra de cenizas, porque las bombas volcánicas, los Cheulfe, salen de los cráteres volcánicos junto con cenizas. Y también se tomaban en consideración que los Cheulfe serían seres, cabezas humanas o seres con apariencia humana, que anunciarían la muerte o la destrucción por donde pasan. ¿Ya? Y vincularía nuevamente lo que son las profundidades de la tierra con la parte baja del cielo, y esto sería nuevamente con el cielo. Fíjense que los Cheulfe son rocas que nacen de un volcán, y uno, en base a estas fijaciones que uno puede hacer como geólogo dentro de la mitología mapuche, uno puede identificar que había ya una noción en la gente mapuche de que sabían que estos fragmentos rocosos venían de las profundidades y que iban formando el edificio volcánico. Aquí tenemos un ejemplo que nuevamente fue tomado por Beata Sauniri, que sería un mito en torno a la creación del mundo. Ya, este mito, esta recolección que hizo ella, menciona de que en un principio, en la nada misma, el creador Mengechen creó las cosas. Los primeros seres inteligentes que creó fueron los pillanes. Los pillanes, por definición, como son seres que habitan en los volcanes, serían seres de fuego y de luz. ¿Ya? Estos seres de fuego y de luz se rebelaron contra su creador. Esto sería, según ella, había propuesto de que sería un sincretismo con el catolicismo. Ya, como se le fueron en contra de su creador, el creador los aglomeró en una especie de esfera. Él escupió sobre esta esfera, y esta esfera, que es de fuego, se empezó a litificar su superficie. Posteriormente, él le puso el pie. Esta esfera se fracturó, se incendiaron los cielos con estos fragmentos de roca, y estos fragmentos que por su exterior estaban enfriados, eran rocas, pero en su interior estaban encendidos, constituían los primeros volcanes. También se menciona en ese mito de que los pillanes, los que quedaban vivos en el interior de estos fragmentos rocosos, pelearon por tratar de salir de su encierro. Entonces, esta sería la primera explicación de los terremotos. En la cultura mapuche, de que serían peleas de gente en el interior de la tierra, que en base a sus peleas habían provocado un terremoto. Los que lograron salir, menciona este mito, en forma de piroclastos o nubes volcánicas, ascenderían al cielo, y se tomó, en este mito se toma en consideración de que eran pillanes que lograron salir de su encierro y que buscaban volver a su creador. El creador no les permitió volver al cielo, de modo que quedaron como estrellas iluminando la noche por siempre. Y en base a sus lágrimas, que constituyeron las primeras lluvias, empezaron a modelar o a erosionar la superficie que fueron formadas por sus mismas acciones, en forma de volcanes.
Ya, aquí vamos a hacer paralelo con lo que nos enseña la geología y la astronomía. En particular, este modelamiento de las primeras lluvias mencionadas en este mito es algo que se estudia en la geología, tal como un agente que forma el paisaje, o la geomorfología. Pero algo quizá mucho más rescatable es que esta idea de que se aglomeraron en un principio seres de fuego de luz para formar una esfera es una idea muy similar, de forma muy sorprendente, muy similar a la idea que nos enseña la astronomía y la geoquímica con la aglomeración de fragmentos de silicatos y óxidos bajo gravitación para formar los primeros planetas del sistema solar. Y fíjense la analogía, el mito menciona de que serían seres que se aglomeraron en una especie de esfera, y esto es similar en que serían fragmentos rocosos que en su aglutinación se encendieron. Terminando con eso, vamos a explicar la leyenda fundamental del pueblo mapuche, que es el mito o la pugna entre Tentén y Caicay. Ya, para los que no saben, el mito de Tentén y Caicay menciona que son dos culebras, o dos serpientes, una asociada a los grandes cuerpos de agua, como los océanos, los grandes lagos del sur, lagos de origen glaciar, y la otra culebra, Tentén, sería la gobernante de las alturas o de la tierra. Ya, este mito tiene dos formas de operar. De manera global, porque opera como una pugna entre el océano y el continente, y una forma visual de poder ver esto son los tsunamis, tal como sucedió en el 2010 o en el 1960, pero también tiene una connotación más local. ¿Ya? Porque en los lagos de origen glaciar, como el Villarrica o el Riñihue, en específico el Riñihue, para el terremoto de 1960, el Riñihue se tapó. Y hubo un trabajo de ingeniería liderado por el ingeniero de la facultad que trataron de destapar este atolladero que se formó en el lago Riñihue, porque la gente que quedó ya afectada por el terremoto de 1960 iba a sufrir mucho más si el lago se desbordaba de golpe. Entonces se hizo un canal para poder desaguar las aguas del lago Riñihue. Entonces, la leyenda de Tentén y Caicay, a primera aproximación, encerraría las observaciones de tsunamis costeros o tsunamis lacustres. En esta mención de una connotación más local del mito Tentén y Caicay, el geólogo argentino Pablo Glover, en 1928, le llamó mucho la atención lo que decía la gente mapuche del sector del Quillaqui-Copaco, que mencionaba de que en ese sector volcánico, la gente decía de que hubo un mar en un tiempo no indeterminado, y que de un momento a otro se empezó a elevar la superficie del sector y de un cerro empezó a lanzar rocas de su cima. Y esas rocas que lanzaban tenían un aspecto similar a la corteza de árbol. ¿Ya? Aquí él lo tomó como una... Pablo Glover le da mucha atención porque esta leyenda de alguna manera estaría vinculada con el ascenso andino, ¿ya? En la formación de la cordillera. Profesores de castellano, lingüistas, como el profesor Yosuke Kunamochi, tomaron testimonio de la zona de Villarrica y la zona de Calafquén y los mitos que es asociado a los fenómenos del sector, y muchas de esas leyendas hablan en torno a Lares, ¿ya? Hay leyendas que solamente mencionan de que este ser, el Caicay, estaría formando los Lares, pero también hay leyendas que mencionan que una especie de toro custodio en Villarrica estaría formado los Lares, un toro rojo asociado a las lavas y un toro blanco asociado a las nieves. Esto tienen que tomarlo en cuenta como una especie de sincretismo con los animales traídos por los europeos, en este caso los españoles, en el siglo XV y en el siglo XVI, y que la gente mapuche incorporó estos animales de tracción o de trabajo y lo empezó a vincular con sus propias leyendas. Entonces hubo una especie de sincretismo, y ese sincretismo en forma de mito y leyenda tomarían a estos animales como formadores de lares. Le voy a explicar más adelante por qué. Y también hay una leyenda en particular que menciona que habría un vínculo entre Tentén y los toros que tenían asociados a este tema de los lares. Se intentó hacer una especie de cronología con
con los datos que entregó el profesor Yotsuki Koramochi en sus libros y en base a anotaciones que ofreció la profesora Petit-Fleur. Y en particular, tomando en consideración que el relator de Mario Alberto Cuento, Alfredo Altimilla, murió a una avanzada edad, suponiendo una edad de 80 años, y tomando en cuenta que la fertilidad femenina se puede tener hijos entre los 18 a los 45 años, y mirando hacia atrás, uno puede tener una idea de que esta leyenda puede tener un rango de edad entre los 106 a los 160 años. Y esto también se resulta sorprendente porque en relación a la leyenda que hablan de que el volcán Villarrica y Mocho explotaron en forma simultánea, tendría una cercanía en esta edad de los 160 años con la erupción simultánea de 1688. Ya, como resumen de Tenten y Kaikai, Kaikai trae asociado a los grandes desplazamientos de agua, en este caso tsunamis lares, pero también habían menciones míticas en torno a los tornados o a los tornados plumamarinas o los hierros que están en el subsuelo submarino. En particular, un jesuita en 1920 tomó testimonio, Martín Cusillo, que un mapuche del sector, nuevamente del Puerto Saavedra, este mapuche le decía de que los tsunamis responderían de manera similar a cuando se derriten las nieves de la cima de los volcanes, porque si se derriten de forma violenta a causa de una erupción, se formaría una gran ola que bajaría a través de los volcanes. ¿Ya? Y este mapuche decía que los tsunamis serían de una forma similar, porque en las profundidades de las tierras, en los mitos de Conto, en las profundidades del mar, en hielos que nosotros no podemos ver, que se quiebran, y estos hielos que se quedan bajo el mar, forman estos tsunamis. La idea quizás del hielo con el fondo marino quizás sea un poco errada actualmente, pero resulta increíble que mencionen de que ya los tsunamis sería el gran desplazamiento de agua provocado por los tsunamis sería porque algo se lo rompió en las profundidades del mar y algo que la cual la gente no puede ver. ¿Ya? Tenten, por su parte, lo asocia a los terremotos, al volcanismo, a las sequías y los lanzamientos de los cerros. Pero como tal como decía el profesor Foerster, no se puede entender los fenómenos separados entre sí, sino que todos operarían en forma de una unidad, una totalidad. Entonces, Kaikai y Tenten sería una alternancia que explicaría los tsunamis, la variación de la tempestad y la sequía, en verano, el avance del ciclón del Pacífico hacia la zona del sur, y la tempestad que asociada a los vientos del polo sur, explicarían esto. Ya, algo respecto a la geomorfología. Estos autores mencionan de que los cerros Tenten tenían una particularidad por sobre otros cerros, que tendrían una triplicidad en su cima. Ya, uno puede entender esto porque en la zona de la cordillera de la costa, tal como nosotros sabemos que está la salida occidental, oriental y el matrimonio costero, la alternancia entre la erosión diferencial entre rocas más duras y menos duras a la erosión podría explicar esta idea de tres cimas en estos cerros. En la zona de la cordillera principal o de los Andes se podría explicar por la intrusión de diques, tal como es el cerro Clapilluno, Tres Orejas en Colina, y también podría estar asociado a la alternancia anticlinal y sinclinal, tal como es el cerro Casuati en Argentina. Esta fotografía no está de casualidad porque el cerro Casuati, que está en cercanía de Buenos Aires, también está asociado a la leyenda tenténica y Kaikai. Ya. Resultados notables. Se descubrieron alrededor de 20 cerros Tenten y Kaikai, principalmente concentrados en la zona de Arauco, en la zona costera, que están muy cercanos a la zona de inundación, o sea, la zona preventiva de inundación que propone la UNEMI, que van de 0 a 30 metros. ¿Ya? Y fíjense aquí que la zona de inundación, o sea, de prevención de inundación de tsunami, llega hasta 50 kilómetros al interior del continente, en lo que es la localidad de Nueva Imperial. Pero quizás algo que se resulta más notable es que la ubicación de estos cerros están vinculados con lineamientos o fallas identificados por el CERNAGEOMI. Este es el mapa en particular que realicé en torno a estos 20 cerros Tenten y Kaikai en la zona que están
mayoría concentrada en la zona costera, y tenemos cerros que van desde Chiloé hasta la cuarta región, que tienen connotación que tienen por nombre Tentén. ¿Ya? Sin embargo, tienen que tener en cuenta ustedes de que muchos cerros fueron renombrados por el catolicismo, por la invasión española o por la gente chilena. Entonces se propone de que alrededor de 45 cerros y 85 lugares, la mayoría de ellos concentrados en la zona costera, podrían estar vinculados a Tentén y Caicay, porque son zonas que hablan de una especie de triplicidad, como Tres Pinos o Tres Puntas, como ejemplo de nombre de lugares. Y aquí les voy a explicar por qué es importante que, por ejemplo, un geólogo pueda tomar como herramienta de ese estudio, por ejemplo, el estudio aspecto de la lingüística o de la toponimia. Ya, como les decía, hay una leyenda que tomó Curamochi, el estudio Pillán, que habla de que el volcán Villarrica dejaría que sus aguas bajarían de forma violenta, porque el lomo del Tentén en su movimiento haría esto. Sin embargo, el mismo narrador del cuento tiene la duda y menciona de que tal vez que sea un toro y a la vez sea un Tentén. Para entender esto, vamos a cosas que son alejadas del lingüística, como es la lingüística. El padre Augusta, en 1916, mencionaba que Wincul encerraría significaría los cerros, pero a la vez significaría la columna vertebral, o como él lo mencionó, el espinazo o el espinazo. ¿Ya? Ahora, fíjense que cuando uno se encorva, habría una especie de tren o se dividía en cerros. Y a la vez, esta visualización es similar a la forma que tendría una culebra serpiente, porque sería como una especie de columna, sin cuerpo en sí, que tendría esta forma. Y aún yendo incluso más, mucho antes, el padre Andrés Febres, jesuita nuevamente, que Wincul explicaría cerro y a la vez espinazo. Ya. Otras leyendas, terminando conmigo de Tentén y Caicay, otra leyenda nuevamente vinculada con serpiente, encerrarían observaciones notables por la gente mapuche de fenómenos geológicos. En particular, el folclorista Nicasio Tangol, en 1976, tomó testimonio de una leyenda que se llama la piruquina, o se traduce como estirpe de gusanos, ¿ya? Y habla de que es una culebra que nace en la tierra cada 25 años con un fuerte temblor, y que de este temblor, de su aparición, buscaría seres de los cuales alimentarse, y que lo mataría con una mirada fulminante. Pero lo que resulta más sorprendente es la siguiente frase: el color rojo de las escamas que cubren su cuerpo lentamente adquieren un tinte rosa. Esto ya nos da una idea de que correspondería a lavas, pero para entender qué tipo de lava es, continuemos con el relato. Aquí menciona de que una vez que muere la piruquina en el lugar, dejaría un montón de gusanos enloquecidos. Entonces aquí uno ya puede entender que correspondería a las lavas bajo el fuego o a lavas cordadas. Otra serpiente mítica, o culebra mítica, sería el cuyuche, que sería un ser que es invisible en un principio, pero después sería visible con el vómito que haría un volcán de su cráter, ¿ya? Y este ser no mataría de forma directa, sino que mataría de forma indirecta, o una muerte indirecta, solamente con visualizarlo. Aquí lo que se propone son los gases volcánicos, porque no solamente salen piroclastos o lavas de las cráteres volcánicas, también salen gases. Muchos de esos gases, dependiendo de su concentración, pueden ser invisibles. Y no solamente nacen del cráter, sino que también salen del edificio volcánico o sus alrededores. La última culebra mítica que vamos a revisar es el Cahuacagua, que está asociado al edificio volcánico del Mocho Chochonclo. Y las distintas versiones hablan de que sería una serpiente o un lagarto que, en base al querer alimentarse, provocaría remolinos en el sector. Algo curioso mencionan en estas versiones de que este remolino haría una especie de silbido. Y eso fue identificado por geólogos y geofísicos en Italia, en el volcán Etna, en 1976, porque ellos toman testimonio de que
en una de las erupciones del volcán Etna, las lavas, en el contacto, en la interfase con las nieves, formaron remolinos que al nacer harían silbidos o son similares a golpe de puerta. Entonces no resulta descabellado pensar de que la gente evidenció remolinos en el sector del Chochoico con estas erupciones que tenía. Y algo también que resulta también sorprendente es que se hizo un registro de tornados y trombas marinas entre 1633 al 2019. La mayoría de esos eventos atmosféricos se concentran en el Gualmapu, el territorio mapuche. Y teniendo en cuenta que nosotros nos enseñan dentro de nuestra enseñanza como geólogo, tenemos el axioma o el postulado del uniformismo o el acronismo, que menciona que el presente es la llave para entender el pasado, uno ya puede tener idea de que si estos fenómenos, 58 en total, fueron evidenciados por gente mapuche o por cronistas españoles en territorio mapuche, ¿por qué no, antes de que hubieran registro escrito, hubieran pasado estos fenómenos? Una forma de tener esta idea son con los mitos y leyendas, y los cuales mencionan de que estos eventos atmosféricos serían la salida del Caicay en forma remolinada, tratando de destruir y tratar de incorporar el continente a su dominio. Ya, y aquí tenemos un ejemplo en el lago Yanquihue en el 2005 que hubo una tromba en la zona de Ensenada que avanzó hacia el volcán Osorno. Discusiones de mi trabajo. Todo lo que sabemos sobre como visión mapuche o historia mapuche fueron hechos por gente no mapuche, por clérigos, por historiadores o por naturalistas, los cuales tomaron nota de esto, pero no lo hicieron de la cultura mapuche, sino lo hicieron de su propia cultura. Entonces, son todas estas evidencias que tenemos desde el siglo XVI hasta el principio del siglo XIX, no son netamente mapuche, sino que son visualizaciones o visiones distorsionadas de lo que esta gente anotó en sus libros. También hay muchas leyendas en torno al volcanismo, alrededor de 40. ¿Ya? Y uno puede tener una idea de por qué hay tanta leyenda en torno al volcanismo, porque uno en una vida humana puede ser testigo de 1, 2, hasta de 4 erupciones volcánicas. En cambio, en la zona costera, uno no evidencia cambios en el territorio, a menos que suceda tsunamis o terremotos, ¿ya? Como fue en el 1960 o en el 2010, o los eventos que pasaron a finales de mayo, como son los tornados y trombas marinas, pero no tiene el mismo impacto psicológico o cultural como los terremotos y tsunamis. Y también uno ya puede ofrecer como ayudar en interpretaciones como geólogo en cosas que fueron propias de las ciencias sociales. Por ejemplo, en el avance o en el desplazamiento o en la incorporación del territorio mapuche, en este caso la corona española y posteriormente el dominio chileno, la mayor parte de este dominio fue por zonas costeras, ¿ya? Tal como se muestra en esta dinámica de mapas, ¿ya? Y lo último que se incorporó fue la cordillera, ¿ya? Tienen que entender ustedes de que cuando se tomaba militarmente la zona costera, también iba en seguidilla clérigos. Entonces, la evangelización católica pudo haber generado un olvido de mitos y leyendas de la zona costera y empezó a nacer relatos que tuvieron mucho sincretismo en su narrativa. ¿Ya? Entonces se propone que, por ejemplo, mitos y leyendas que explican la presencia de Quiaturita o Andalucita en la zona de Araquete, en Arauco, mencionan de que, dependiendo del caso, si le preguntan a la gente a mapuche, la Quiaturita estaría asociada a guerreros mapuches muertos en la guerra de Arauco. Pero si le preguntan a cristianos, van a hablar de que fueron cristianos, soldados españoles que murieron en la zona y que por ser cristianos dejaron la señal de la cruz, ¿ya? Entonces se propone de que toda esta pérdida o falta de relatos en comparación con la cordillera pudo haber tenido relación con el sincretismo traído por la evangelización católica. También se discute esta idea del bien y del mal con la disposición de los puntos cardinales, porque
se entiende, el este es un lugar, se puede entender del bien, porque de ahí vienen las aguas cotidianas que riegan los campos y permiten la fertilidad de la tierra, pero también es un lugar del mar porque vienen las nubes volcánicas o los piloclastos que vienen a quemar el sector. Si uno va más hacia el sur, se puede entender el bien porque de ahí vienen las frentes que traen las lluvias y están las tierras que son cultivables. El oeste tiene una connotación parecida al este, porque en la zona costera tenemos la alimentación a través de la pesca o la recolección, pero también trae la muerte, o sea, está asociado con la idea del mal o de la muerte, porque de ahí están los trombas marinas, la tsunami, los terremotos, tal como se muestra aquí para lo que fue en 1960. Y el mal, el norte tiene una connotación con el mal, porque en un principio se tomaba como el mar por el avance del anticiclón del Pacífico en meses de verano, como ahora, pero también se asoció al mal porque de ahí vino la invasión inca antes de 1540. Después de 1540, con la invasión española y posteriormente la ocupación chilena a finales del siglo XIX. Conclusión de mi trabajo. La cosmovisión, los mitos, la toponimia y la morfología del territorio estudiado demuestran que el pueblo mapuche tiene mucha vinculación con su territorio y que hace honor a su nombre, gente de la tierra, que fueron grandes observadores y reflexionadores de los eventos que suceden en su territorio y que dejaron una profunda impronta en su cultura, en la forma, en este caso en la mitología o en prácticas culturales. ¿Ya? Ahora, tienen que, también como una conclusión, es que los mitos y leyendas no son un cuento en sí, sino que era una forma de poder educar preventivamente y de forma lúdica a la gente, en este caso la gente mapuche. Porque, aunque no tenían ciencia como la tenemos ahora, sí tenían conocimiento de su territorio que les permitían entender estas cosas. ¿Ya? Por eso tengo aquí mención que la mitología mapuche tenía una connotación preventiva sobre elementos geológicos que se traducen después en desastres naturales. ¿Ya? Y también este es un trabajo que puede ser iniciador de otros trabajos que puedan vincular la geología con conocimiento indígena, que puedan evidenciar que se pueden conversar y a la vez complementarse. Y nos permiten una revalorización cultural, tanto con otras raíces como también con el conocimiento de la cultura indígena. Y que eran grandes observadores del territorio, y estas observaciones quedaron en forma de mitos y leyendas, demuestran un fuerte conocimiento empírico, y que este conocimiento empírico del territorio puede ser usado como datos por ciencia de la tierra, en este caso como la geología o la geofísica. Ya, ahora, volviendo a lo que decía el profesor Levi Strauss, esto que está encerrado en lo que es el pensamiento mítico o lógico de lo concreto, ya nos habla de una comprensión de naturaleza que es equiparable a lo que es el pensamiento científico de hoy día. Proyecciones o propuestas, la idea de continuar, que se le dé nuestro trabajo interdisciplinario o transdisciplinario entre lo que son las ciencias de la tierra con lo que son las ciencias sociales, y que se puedan trabajar en conjunto con comunidades indígenas, por ejemplo en la habitación de estos sitios. También trabajos colaborativos con museos, con empresas, piezas líticas y terrenos que confirmen propuestas de esta memoria, y también deseo continuar estudiando con el tema, profundizando. Muchas gracias por su tiempo. Tanto más. Bueno, ahora vamos a comenzar la ronda de preguntas, entonces vamos a comenzar por... Antes que nada, para agradecer
una presentación fantástica. En un lugar que a mí me emociona mucho, porque hace 59 años, la primera clase de teología que yo tuve fue en esta sala. Entonces, y un tema como este no se sospechaba en ese momento que pudiera desarrollarse. Así que quiero decir que si bien de a poco, pero como comunidad geológica de la facultad, hemos progresado en 59 años. Y eso se agradece. Antes que nada, algunas reflexiones que me ha suscitado el trabajo de Cristian en estos años. Ha sido uno de los estudiantes más fregados que la vida. Porque es tan intenso, tantas ganas de hacer su trabajo, que realmente nos exigió mucho. Y en particular al profesor Charrera, al profesor Guía. Yo fui secundario, pero aprendí muchas cosas. Aprendí sobre todo y reforcé, ¿no es cierto?, la importancia de querer el tema que se estudia, que al final es la principal virtud. También pude apreciar que hace 2 años Cristian era muy distinto de lo que es ahora. Cristian era una persona más tímida, más insegura, y a lo largo de estos años, en gran parte por su insistencia, se ha desarrollado en una persona como la vemos ahora, con seguridad, con proyección. Y eso también me hace pensar que acá estamos formando personas y no solo científicos. Y también creo que tú nos ayudas a sentirnos contentos con eso. Y eso es muy importante, creo, para nosotros. Entonces, esos son aspectos muy positivos del trabajo de Cristian. Te corriste sí con una de mis inquietudes, que es las andalucitas. Por de formación profesional, yo hice mi memoria de doctorado en la cordillera de la Huelbuta. Ella andaba chuteando las andalucitas. Entonces, cuando empezaba a limpiar, yo le dije, ¿sabes una cosa? A mí me diga que el Cultrún tiene que ver con la andalucita. Y si bien lo escribió en su tesis, no lo explicó en su charla y se lo va a explicar ahora. Siento que lo expliqué, pero quizás hay que explicarlo con más detalle. Ya. Como yo les decía, el profesor Foster, entre otros académicos, mencionan de que la cultura mapuche no entiende las cosas por separado, sino que la entiende en su conjunto, una unidad o una totalidad. ¿Ya? Y en esta idea se identificaba el cultura en el cielo. ¿Ya? Porque si ustedes son observadores en la noche, pueden ver de que la Vía Láctea en una noche sale su horizontal, pero en la noche si quiere sale su vertical. Entonces la sobreimposición de, de tanto la horizontalidad como la verticalidad de la Vía Láctea se identificaba como un cultrón en el cielo. ¿Ya? El cultrón también es un vínculo, o un puente, un portal entre lo que es nuevamente el cielo con la profundidad de la tierra. Y aquí está la profundidad de la tierra. En este caso, una unidad que se da poco en el mundo, ¿ya? Por el tema del metamorfismo, que es la quietuita o la andalucita, porque ahora podemos darle decirle culturita. Y fíjense de que el diseño de por sí, el corte que se le puede hacer a la andalucita, ya como que grita de que es el cultrón. Entonces no es lógico pensar de que hay algún vínculo, pero ese vínculo se puede perder en el tiempo. Esto ya por, en este caso, la expansión española a través de la costa hacia la cordillera,
Ya se lo mostré con esta dinámica de mapas. Y que las leyendas, que son pocas en torno a la católica, pero que tienen un vehículo, una roca que era algo tan pequeño, encerrara la señal de Cristo. Y eso es algo que era muy sorprendente para la gente del Perú. ¿Ya? Entonces, dependiendo, en el caso de la cultura que uno consulte o estudie, puede ver que hay diferencias, pero también similitudes. Y ahí, por eso. Eso no es. Muchas gracias, Cristian. Eso sería mi... Muchas gracias, profesor. Vamos a dar la palabra al profesor Miyakuri. Gracias. Difícil preguntar, solamente agradecer la oportunidad de haberme invitado a ser parte de este camino, que claro, tiene por finalidad que todos tengan una base de equipo como profesional. Pero eso no es formal. Lo importante es que me invitas a ser parte del trabajo, demuestra que la colaboración siempre es posible. Hoy día todo es simbólico. Y parte de ese simbolismo tiene que ver con que están haciendo una nueva sociedad. Un nuevo Chile que se está organizando. Creo que tú eres parte de ese nuevo Chile. Porque eres el ejemplo de que hay cosas que es necesario que no se vuelvan a repetir, como por ejemplo negar los conocimientos, pero hay cosas que son necesarias para reforzar, que la colaboración es siempre posible. Por eso es que tus profesores que están aquí son la demostración de lo mejor de este Chile que está terminando. Pero tú eres parte del Chile que está comenzando. Las dos partes van vinculadas, no se pueden separar. ¿Sí? Reitero, mi agradecimiento, lo mejor que puede hacer un estudiante con su profesor es enseñar. Tú me has enseñado mucho. Muchísimas gracias. Profesora Aguirre. Cristian, no tengo ninguna pregunta que hacer, pero en todas las ocasiones que estuvimos juntos, en largas conversaciones en mi casa, donde tuve el gran placer de recibirte, conversar muy largo. Lo único que quiero comentarte simplemente es que cuando te encontré yo una mañana hace 2 años más o menos, en la oficina de Pancho, me encontré con un muchacho que estaba imaginando y estaba gestando una memoria muy curiosa, una memoria que me dejó a mí un poco complejo, asombrado, porque consideraba que era realmente un desafío bastante grande el hecho de que un estudiante de geología que está inmerso en un entorno científico distinto al de las ciencias sociales o de las ciencias tales como la filosofía, la antropología, se atreviera a intentar una conexión tan fundamental como esta de una cosmovisión del mundo mapuche a través de la geología. Debo confesar que me sorprendió y me dio susto este desafío, pero debo confesar en realidad que a través de todas las oportunidades que tuve de conversar y guiar a Cristian, fui dándome cuenta de que este desafío iba siendo progresivamente
superados, y superados ampliamente. O sea, superados porque en Cristian yo encontré una mentalidad que era capaz de ir elaborando una estructura que le permitiera realizar eficazmente esa conexión. Y esa estructura la veo yo en la forma en que está presentada esta memoria. Para justamente interpretar una visión del mundo hay que tener ciertos elementos fundamentales que provienen de aquellos filósofos, pensadores, incluso poetas, que han estado configurando una forma de ver el mundo. Bueno, Cristian se atrevió a enfrentarse nada menos que a Lévi-Strauss, a Mircea Eliade, a muchos de los grandes pensadores de la antropología. Y por eso creo que su manera de empezar su memoria con la aclaración de conceptos tales como, por ejemplo, la relación de mito, la relación con el folclore, con la religión, con el sincretismo, etc., era en la forma de lógica y tal vez única de comenzar a meterse en la interpretación de la cosmovisión mapuche. Ahora, yo pienso que luego de este capítulo, Cristian elaboró, bajó, digamos, a la tierra, bajó a ese fragmento de la corteza terrestre que va entre Concepción y el sur, y fue entonces mostrando la relación que hay en lo que se encuentra en ese trozo de la corteza terrestre: volcanes, terremotos, erupciones, torbellinos. La fue relacionando con el contexto de vida del pueblo mapuche, y con eso fue, como digo, aplicando la estructura, la mentalidad y los conceptos de la cosmovisión del capítulo primero, digamos, fue tomando forma y tomando sentido cuando empieza a elaborar sobre el pueblo mapuche, donde pasa justamente a la parte en que él conecta con los relatos, con la oralidad mapuche que fue transmitida por generaciones, como lo acaba de mostrar. Ahora, yo creo que la metodología que tan pacientemente desarrolló Cristian a través de bibliografía, visita, entrevista, visita a museos, visita a colecciones, muestra, digamos, la tenacidad y la forma paciente de elaborar este trabajo. Yo pienso que Pancho López tenía mucha razón cuando dice que ese estudiante que yo encontré por primera vez también aquí en esta escuela fue transformándose en otra persona, creciendo y al mismo tiempo, diría yo, sin duda, haciendo crecer a sus profesores que lo secundaban, que lo guiaban. Yo pienso que los resultados que se han presentado aquí son un texto notable realmente, que logró finalmente conciliar esos aspectos que para nosotros, los que trabajamos en el mundo científico de la ciencia exacta, están, diría yo, absurdamente alejados o lejanos de lo que nosotros hacemos. Logró hacer una transversalidad en ese sentido y lo logró con mucho éxito, abriendo una línea de investigación que yo creo que es muy prometedora, una investigación, una línea nueva en el país. Yo pienso que entre los aportes que ha hecho Cristian, primeramente un aporte a la comunidad geológica, capacitando en una forma más rica al geólogo para que vaya comprendiendo y vaya viviendo sus terrenos de trabajo. Lo que quiero decir, el geólogo que se va a encontrar con un volcán, que se va a encontrar con una lava Paoe-Boe, o que se va a encontrar, digamos, con el resto de un tsunami, las va a ver con un ojo distinto a través de lo que Cristian ha explicado y la forma como lo ha enfocado.
Creo que esa es una contribución notable para los geólogos en todo sentido, los estudiantes y los geólogos adultos. Yo creo que también para Cristian mismo es un aporte muy grande, porque a través de todo esto él ha tomado conciencia de su etnia mapuche y la ha vivido plenamente. Y eso encuentro yo que es un valor extraordinario. Finalmente, yo creo que otra contribución es la que yo he logrado en este contexto y en este contacto. El hecho de ir viendo cómo crece un muchacho, viendo la tenacidad con que trabaja, viendo el entusiasmo y la pasión que pone, digamos, en todo lo que hace. Eso para mí ha sido una gratificación muy grande. Ahora, quiero yo decir que como conclusión, esta obra que exploró un terreno que era casi virgen en nuestra sociedad, en nuestro conjunto de ciencias, ya sea humanista o científica, merece largamente ser divulgada. Y yo pienso que tal vez en un futuro no muy lejano, esta obra debería ser tal vez resumida, enfocada en una manera más sintética, pero de todas maneras debería constituirse en la publicación de un libro, porque sería un regalo, un legado importante para que este camino que dio Cristian se continuara, digamos, en el futuro. Quiero terminar agradeciendo a Cristian y también felicitando a sus padres, a su familia, a sus hermanos, por todo lo que Cristian significa para esa familia y por el cual tienen que estar sumamente orgullosos. Gracias, Cristian. Bueno, me voy a tomar la palabra. En realidad yo a Cristian lo conozco 4 o 5 años, no sé, alumno de distintos cursos. Alguien que al principio era bastante tímido, calladito, un poquito solo, pero que yo recuerdo particularmente en el terreno de Campo 2, ya en los últimos días, nos pusimos a conversar al lado de la fogata. Y él me plantea en ese momento y me dice, a mí en realidad me gustaría hacer algo ligado más con mi etnia, algo, no sé, de entender estas cosas. Y en realidad de una manera que la verdad yo nunca lo había visto en algún alumno. De hecho, partir con un tema, decir, me gustaría hacer esto por esta razón y esto es lo que quiero hacer. Entonces mi primera pregunta dije, ¿y con quién? Seguí pensando un poco, mira, ¿por qué no hablar con Reinaldo Charrer, Luis Aguirre, sí, perdonen. Pero la verdad es que a partir de eso, yo digo, mi participación, aparte de, ha sido fundamentalmente intentar motivarlo, de coaching. Porque la verdad es que, al igual como todos han planteado ahora, en realidad yo he aprendido muchísimo con tu memoria y creo que tú nos has entregado más conocimiento de que quizás nosotros te hayamos entregado. Entonces tú eras el que llevaba en la vanguardia, por así decirlo, de buscar este conocimiento de una manera extremadamente integral y a nosotros simplemente era, ok, pero controlarte nada, guiarte que es nuestra función, ¿ya? Que es más que nada dirigirte para llegar a buen puerto. Pero tú hiciste el esfuerzo de poder llegar a esto y lo cual en realidad, que es como transmitirle a quienes están hoy día estudiando, haciendo su memoria y darse cuenta que la motivación es probablemente lo fundamental. En principio, yo podría decir acá, dudo que algún estudiante no tenga la capacidad de hacer un buen estudio, solamente falta la motivación. Y quizás lo que les falta es precisamente lo que ahora muestra Cristian, que es un trabajo integral, un trabajo que intenta mezclar distintos tipos de conocimientos con un objetivo que, primero quizá era un objetivo individual tuyo, algo que tú deseabas, pero avanzando en este trabajo nos hemos dado cuenta que en realidad esto es mucho mayor, que es el primero de su tipo. Ayer, o que yo ya no me acuerdo cuando conversamos de esto, era quizás va a venir alguien después y diga, no, en realidad
tus propuestas no están bien, era más bien esto otro. Pero para que eso ocurra, tenías que estar tú primero, porque esto nadie lo ha hecho. O sea, es fácil después llegar y criticar, pero hacer esto es lo más complejo de todo, y creo que en ese sentido yo estoy bastante agradecido de un poco toda la exposición de cosas que ha hecho, de la manera en la cual finalmente lograste terminar esto. Yo en realidad, viéndote del pollito que eras y verte ahora, en realidad siento bastante orgullo de eso, ¿sí? Sin haber hecho mucho, salvo como, vamos, dale, sí. Entonces, la verdad es que, y de hecho, bueno, por una rara cosa del destino, estamos justo ahora en un momento muy particular, tal cual como había sido previamente planteado, en el cual estamos mostrando que en realidad necesitamos conocer un poco más de nuestra historia, nuestra evolución, nuestro desarrollo. Entender las cosas del porqué, de dónde vienen, hacia dónde van, es algo que necesitamos entender y que desgraciadamente en las últimas décadas se ha perdido. Entonces también esto es un llamado hacia quienes están estudiando hoy día a que vean que no es estudiar esta disciplina, ir directamente a la empresa a ganar plata. O sea, la vida es mucho más que eso, y creo que Cristian nos ha mostrado hoy día un camino que en realidad con mucha felicidad por lo demás. ¿Ya? Y de hecho lo digo, tú también, tu manera de ser, yo te veo a ti alguien mucho más feliz de como te veías antes. Te veo mucho más completo como persona también, es decir, hay un crecimiento que ha sido bastante grande en ti mismo. Y tus compañeros también pueden hablar de eso, o sea, acá toda la gente que te conoce, distintas generaciones, también puede mencionar eso, o sea, de alguien que difícilmente podía hablar en público hace tiempo, hoy día tiene la capacidad de estar aquí y darnos una charla excepcional. Entonces, por lo tanto, yo lo único que digo es muchas gracias por todo esto y felicidades. Le doy la palabra al profesor Guía. Bueno, la verdad es que fue tan discurso y tan largo que no fue mucho todo. Yo no soy bueno para los discursos tampoco. Solo quiero decir que he tenido mucha suerte de tener a Cristian como alumno, porque él ha mostrado todo lo que te ha dicho, ese tesón, ese deseo, ese interés, esa voluntad. Y no solo de ir derecho en lo que era su trabajo, sino de buscar por todos lados qué cosas podía acopiar, agregar, y cierto, para transformarlo en una memoria. Esta memoria ha sido larga, lo que dijo, ha sido difícil también, no ha sido difícil para todos nosotros los profesores, lo hemos tenido muchas veces conversando con nosotros, discutiendo qué puede ser, cómo interpretar, cómo buscar en la literatura geológica eventos similares para comparar con los que se relatan en los mitos, ¿no es cierto? Y ha sido un trabajo sumamente lindo, integrador, y yo creo que en esta ocasión estamos ante un examen de grado que participa, no creo que sea muy frecuente, un profesor de otra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales. Por lo tanto, esa componente, esa dimensión social se percibe muy claramente en esta memoria. También sobre ese esforzado, trabajador, es bastante porfiado. Bueno, hubo varias discusiones, yo leí esta memoria y la conocí hace horas en el computador, pensando con el editor de texto, la conozco bien, y yo noto que todavía hay cosas que he sugerido que no las menciono. Yo no tengo preguntas, obviamente siempre en un trabajo así quedan cosas que uno quisiera saber, hay cosas que se podrían afinar un poco más, pero yo creo que él ha cubierto la dimensión casi completa del tema, porque no solo se quedó con los relatos, los mitos mismos, sino que buscó la territorialidad de la zona mapuche, qué diferencias podrían imprimir estas regiones en la cultura, digamos, de la cosmovisión. Y yo me queda solo felicitar y tal vez felicitarme a mí mismo de que
público tiene alguna pregunta relativa a comentarios también relativos a ellos, por favor. Mari Cristian, Jiménez, Usai, Uruguay, del Bashi Salamu, Che Cristiano Malvin, que es Bashi Facultamu, que ocupa Manu Mapin, Bashi Beni Biavi, Cristian, Pei Inkudamu, Pei Enduri Guillermuta, Kim Fallai, Newe Kim Fallai, Pichin, Che, Chiricatu Iguba, Re, Wincar, digamos, Pripai Tubachudau, Re, Wincar, Universidad Pripai Tubachudau, Uelubei, Pilai, Uelubei Ka, Rantupi, que papá, y Sashai, y que Mapuche, Leno Lugu Academia, Shum Yelua, Shemamda, Kerobe, Bashra, Shumeshi Mapu, Shumeshi, Shungi Mapche, Yen, Kipakon, Bay, Kavali, Pasiru, Vengo, Pinche, Mayunfin Cristian, Mayunfin Pucheta, que yo eteu Cristian K, Pinche Romeo, Lenta y Levan, Pachi, Salamu, Tupachi, Paul, Salamu, Tani Milefu, Tupachi Salamu, Pinche Caletui, Tupachi Sociedad, Caletui, Tupachi Universidad, Ka Cristian Ley en Tupachi Kudau, Ka Chico Gaumo, Romanileta, Caleto Agui de Geología, ¿verdad? Bueno, Tupachi Kudau, Re, Kiñe, Yitun, Re, Milay, Kiñe, Ratun, Hueca, Kiñe Muin, ¿cierto? Romanile, en Kakeshi, en el Bachi Salamu, Ka en Tupito Bachi Kudau, en México Kudau, porque geología en Re Wincar, que no me Bachi Kudau, Re Wincar, que no me Bachi con Bachi por eso Kaki Mayu cada tomar de imita amune también curado, amune también chepatun, me curado cada pues pato y así. Bueno, yo le decía primero un poco resumiendo, le agradecía a Cristian por hacer el trabajo, ¿cierto? Le agradecía a la gente, le saludé a todos, ¿cierto? Y un poco como decir que claro, lo que hace Cristian todavía está como en el contexto de cambio, decían por ahí también, y que también se había notado que había cambiado un poco como el departamento de salud. Podríamos decir antes y después de lo que dijo Cristian. O sea, geología antes y después de Cristian. Entonces, para mí una de las cosas más valorables es que él lo haya hecho no solamente, y quizás no lo nombró mucho dentro de la presentación, pero él no solamente como que recurrió al libro, ¿cierto? Sino que se pegó como un viaje en algún momento. O sea, habló con gente mapuche para hacer este trabajo y desde ese punto de vista como que yo les decía, pues solamente desde el pensamiento Winca sale un trabajo, solamente desde el pensamiento Winca sale como toda la geología, sí, pero él se dio el tiempo de ir a hablar con los mapuches, que en realidad es como lo que cualquier persona que como que pretende estudiar algo sobre la gente mapuche tiene que hacer. O sea, el mínimo que tienen que preguntarle a la gente con la que está haciendo. Y además desde el ser mapuche del Cristian.
que es distinto a que yo vaya y sea cualquier persona y diga, oye, ¿qué hacen ustedes? Pueblo alejado de mí, que no tengo ninguna relación y solamente quiero hacer mi tesis. No. Él va como mapuche a hablar con los mapuches. Y eso, ojalá les deseo también que el trabajo de Cristian lo impacte y que la gente que está aquí, los demás, gente adulta que les decimos nosotros, puedan hacer esto y siempre obviamente desde el respeto. Siempre desde el respeto que tuvo Cristian sobre la política. Eso, agradecerle y bueno, por si me lo agradecer, yo le decía a Benny, porque mucha gente le puede decir compañero, dice Cristian, yo digo Benny, porque igual hay una relación distinta. ¿Y el Benny no? Oye, bueno, también me quiero sumar a las felicitaciones que te han dado, creo que más que merecidas. Yo sorprendido también por la cantidad de trabajo que hiciste, que es algo muy valorable y también creo que fue el profesor aquí quien dijo, bueno, creo que esto hay que tratar de que se difunda, ¿ya? Que quede un registro más allá de una memoria, ¿ya? Que a veces como que tienden a quedarse por ahí en las bibliotecas. Busca la posibilidad de publicar este conocimiento y todo este trabajo, ¿no? Como para que llegue a más gente. Entonces, seguro ya lo pensaste. Yo quería pensar, o sea, estaba pensando, hay una pregunta que a mí siempre me ha dado vuelta, como esto, más filosófica, que es cómo el humano conoce, ¿ya? Y en todo esto, como que siempre históricamente dentro de la filosofía como que han habido tendencias, no sé, el empirismo inglés, o el idealismo, que después como que se trasladaron, se sintetizaron como en la idea más kantiana. Entonces, desprendo del trabajo, de lo que puede ver acá, es que hay como una tradición bien empirista, por así decirlo, ¿ya? Dentro del cómo conoce el mapuche. Pero mi pregunta es, ¿qué crees tú, si es que hay registro, o más bien si es que me des tu opinión, si es que existía también este otro trabajo más idealista, como del construir conocimiento desde las ideas, de parte del mapuche? Yo creo que un buen ejemplo, que lo mencioné en su momento, es esta idea de identificar lo que pasaba con los lahares, en este caso la regulación de Martín Ursinde en 1920, de que un mapuche de la zona de Puerto Saavedra mencionó de que los tsunamis o los tripacón que salían del océano o de los grandes lagos del sur tenían un comportamiento similar a lo que se estudia con los lahares, porque el lahar de por sí es un derretimiento de la nieve a causa del volcanismo, ¿ya? Y de eso se forma una gran ola que va hacia zonas con más depresión, ¿ya? Pero él decía, esto debe suceder, lo contó de forma mítica, sí, no quiero resumir mucho, pero lo contó de forma mítica, de que esto también debe suceder en el fondo del mar. Pero el mapuche, que fue en este caso que sirvió de fuente para Martín Ursinde, mencionó que eran hielos que se rompían en el fondo del mar, hielos que no se podían observar. Por eso decía que quizá el elemento hielo no sea el mismo con la placa tectónica hoy día, pero el hecho de que algo se rompa y que no nos veamos es lo que rescata. Claro, pues hay una idea de que el mismo mito es un vehículo para construir, ¿ya? Algo que quizá no lo mencioné, pero Claudio Levi-Strauss decía que así funcionan los mitos. El mito es como un vehículo que está en un pasado pretérito determinado y que este vehículo vuelve a resurgir cuando sucede un fenómeno similar. Deben tener ustedes en cuenta que cuando pasó el terremoto de 1960 hubieron ceremonias mapuche en el sector cuando el mar se salió de control, y que de hecho hubo un sacrificio humano en esa época, en 1960, que un niño fue arrojado al mar por una machi para poder aplacar el mar, y es hasta ahora el último registro humano de sacrificio humano que se tiene hasta ahora. Y esta idea de tomar los elementos que se observan de un lado y después replicarlos
para poder explicar algo que nosotros no podemos ver, como son los tsunamis. En sí, es lo que trato de rescatar siempre. Bueno, muchas gracias. Vamos le agradecemos mucho la presencia acá. Nosotros como comisión vamos a salir para deliberar porque en realidad también podríamos hablar de que ya hablamos de
también de la facultad en sí para poder aumentar este tipo de experiencia y según me indican existe este tipo de cosas, así que quienes estén motivados, bueno. Entonces, bueno, volviendo al tema que nos convoca hoy día, Cristian ha hecho una memoria que ha tomado su tiempo, que ha tenido sus dificultades, pero que finalmente ha llegado a esta presentación y yo, al menos a título personal, agradezco que hayan venido a esta presentación. Le agradezco a Cristian por esta presentación muy grande, nosotros lo hacemos. Y producto de ello, el reconocimiento que tiene es que este examen de título ha sido calificado con nota 7. Considerando que tu nota de presentación fue un 5,6, la nota final que tú tienes para tu título de geólogo es de un 6,1 y por lo tanto tu calificación final es aprobado con distinción máxima. En geología se acostumbra a que las cosas no concluyen hasta que pasamos un trámite que va a realizar la geología. Solo una corbata. Como ven ustedes, sigue siendo difícil esto. Ya las que